la verdad sobre la violencia. Un asunto que nadie quiere afrontar y que provoca respuestas automáticas cargadas de miedo y sentimientos de culpabilidad, fruto de la programación mental a la que todos estamos sometidos. Pongamos las cosas en su lugar. Nos guste o no, la naturaleza está repleta de violencia. El león devora a la gacela, el gorila dominante del grupo reprime duramente a los machos aspirantes, el mosquito agujerea nuestra piel y la banca arranca y mastica la hierba a su paso. Todo ello son acciones violentas que implican el uso de la fuerza contra la voluntad de otro organismo. Todo ello implica causar dolor a otros seres vivos por conveniencia propia. Así es la naturaleza en estado puro. Condenar la violencia es como condenar la ley de gravedad, y podríamos hacerlo. Al fin y al cabo, la ley de la gravedad ha matado a muchas personas buenas e inocentes que no habían hecho daño a nadie. Ciertamente, la mayoría de nosotros no querríamos que las cosas fueran así, empezando por quien dice estas palabras. Preferiría vivir en un mundo donde los intercambios biológicos de materia y energía o las dinámicas de poder y defensa del territorio fueran muy diferentes. Un universo espiritual en el que los seres vivos no se perjudicaran entre sí y en el que intercambiasen energía y materia de forma placentera, formando una red simbiótica y armónica perfectamente equilibrada, donde jamás hicieran acto de presencia ni el dolor ni la muerte. Pero si eso existe, debe ser en otra dimensión o en otro universo, porque aquí, en este planeta, reina el intercambio violento y doloroso de energía y materia, y no podemos cerrar los ojos a estas dinámicas naturales. Los conceptos de pacifismo, convivencia o moralidad son abstracciones que solo viven en el interior de tu cabeza. Lo difícil de asumir es que la violencia en sí misma no es ni buena ni mala, y que calificarla de una u otra manera depende de valoraciones abstractas inventadas por nosotros mismos. El sistema ha sustituido el concepto natural de violencia que todos llevamos instintivamente arraigado a nivel biológico por un nuevo concepto abstracto y distorsionado de violencia, creado ex profeso con el fin de impedir que los individuos recurran a su instinto violento como medio de autodefensa ante la agresión. Es como si estuviésemos encerrados con un lobo en una habitación y el lobo, al ver que agarramos un garrote para defendernos, se nos acercara lentamente y nos dijera con voz suave, la violencia es mala y no lleva a ninguna parte. ¿No te da vergüenza? Quien domina las definiciones, domina el mundo. Controlar las definiciones significa manipular los conceptos, el nombre que se les asigna, su sentido, sus límites y, ante todo, los valores que se les asocian. Una vez hecho esto, obligar a los demás a acatarlos como si fuera la única verdad posible y acatable. En eso consiste el ejercicio del poder. Y el caso de la violencia es un claro exponente de ello. La violencia siempre es justificable. Esto es algo que mucha gente se niega a comprender a pesar de que la historia está repleta de ejemplos que lo demuestran. Todas las guerras y actos violentos, sean los que sean, han sido debidamente justificados por ambos bandos en su momento. Los romanos extendieron su imperio a través de la violencia, pero la justificaron bajo el pretexto de la civilización, el progreso y la pacificación. Alejandro Magno extendió su imperio de forma violenta, luchando contra la maldad inherente del imperio persa, buscando unificar el mundo conocido bajo las bondades de la civilización helénica. El comunismo extendió sus dominios de forma violenta, luchando por los derechos del proletariado y contra la presión capitalista, mientras que el imperio americano ha justificado todo tipo de guerras, crímenes y saqueos con el subterfugio de extender la libertad y la democracia. Queda claro que el bando ganador o dominante, es decir, el que tenga más poder, siempre encontrará plena justificación a su actitud violenta, hasta convertirla en algo legítimo y denostará la violencia del que se le oponga, catalogándola de actitud criminal e ilegal. Este es el gran truco del macho alfa. Un día el macho alfa descubrió que quien domina las definiciones domina la manada. Y para conservar su poder, cambió el significado de las palabras a su conveniencia. Su actitud violenta pasó a ser llamada la ley y la justificó calificándola de defensa legítima del orden y el bien común.
y en contraposición tildó la actitud violenta de todo aquel que se le opusiera de violencia injustificada. Una vez establecidas estas definiciones, solo tuvo que inculcar por la fuerza a los demás miembros del grupo que la violencia es algo malo para conseguir que cualquiera que se le opusiera recibiera el rechazo de la mayoría. Y no solo eso, con el paso del tiempo y gracias a la criminalización del concepto violencia, cualquier miembro del grupo acabaría desarrollando un fuerte sentimiento de culpa cada vez que se planteara actuar usando la fuerza, una jugada perfecta que derivó en lo que todos conocemos, el monopolio de la violencia de Estado. Este truco lo vemos reflejado diariamente en los medios de comunicación y más específicamente expresado cuando se producen disturbios o manifestaciones. Fijémonos en las palabras utilizadas por los periodistas, un auténtico manual de la manipulación del lenguaje y de la mente del espectador. A los manifestantes que actúan violentamente, los periodistas los llaman los violentos. Se trata de un truco maravilloso porque al llamarlos así, implícitamente se está dando a entender que los únicos que usan la violencia son los manifestantes. Sin embargo, cuando un policía dispara balas de goma o golpea con una porra, también está utilizando la violencia, exactamente igual que un manifestante que arroja piedras o un cóctel molotov. La verdad es que ambos bandos utilizan la violencia para alcanzar objetivos diferentes. Catalogar solo a uno de los bandos de violento es manipular el lenguaje y a los espectadores intencionadamente. De la misma manera, cuando en una manifestación se habla de los encapuchados, se vuelve a recurrir al mismo tipo de manipulación. Los manifestantes que actúan violentamente ocultan su identidad con el fin de no ser identificados, salvaguardar su seguridad y evitar represalias posteriores de las autoridades. Exactamente lo mismo que hacen los agentes antidisturbios. Actúan violentamente y ocultan su identidad con el fin de salvaguardarse de represalias posteriores por parte de la población. Ambos bandos recurren a medios violentos. Ambos bandos ocultan su identidad. Sin embargo, solo uno de ellos es calificado de violento o de encapuchado. ¿Por qué sucede eso? Porque solo uno de los dos bandos tiene el poder suficiente para dominar las definiciones. Así de simple. Por lo tanto, la violencia, sea del tipo que sea, siempre es justificable. Solo hace falta ganar la contienda e imponer por la fuerza los códigos necesarios de programación mental al resto de la sociedad. Un último ejemplo de esto lo vemos de nuevo en los medios de comunicación. Cuando los periodistas o los políticos instan a condenar un determinado acto violento, en realidad no están ejerciendo un acto de defensa de la moralidad y la convivencia social como nos quieren hacer creer. En realidad están realizando una amenaza a través de un sutil mecanismo represivo. En ese momento ejercen de portavoces del macho alfa que te está diciendo que si no condenas la violencia, te calificaré de violento y pondré al resto de la manada en tu contra. Y eso no tiene nada que ver con la moralidad o la convivencia social. Es un ejercicio puro y duro de poder. Quien haya sabido escuchar lo que hemos dicho habrá entendido que no nos hemos puesto ni a favor ni en contra de los actos violentos en las manifestaciones, ni a favor ni en contra de las acciones de los antidisturbios, ni de los grupos terroristas, ni de los ejércitos, ni de los imperios que cíclicamente han conquistado el mundo. En este video no estamos ni a favor ni en contra de la violencia, simplemente trata de observarla desde la distancia, aunque sea superficialmente. Sabemos cuáles son las maldades de la violencia y sus terribles peligros. Sabemos que la violencia imposibilita el uso de la razón y que en la mayoría de casos se convierte en una herramienta de manipulación de las masas, pues utiliza los más bajos instintos del ser humano, convirtiendo a las personas en bestias incapaces de sentir empatía y razonar. Sabemos que la violencia genera más violencia, pues es un mecanismo que se retroalimenta causando solo destrucción, dolor físico y psicológico. Pero sabemos que no responder a la violencia también puede generar más violencia, pues siempre, en todos los casos, no presentar una oposición firme sirve de acicate para perpetuar el abuso. Es el gran drama que estamos viviendo. Todos sabemos lo que significa el pacifismo real y la no violencia. Una conquista de nuestro intelecto superior, una brillante muestra de nuestra evolución como seres humanos.
Un tesoro al que no debemos ni podemos renunciar, pues contiene en su interior el germen de un nuevo mundo y de una nueva humanidad. Pero las cosas no son tan fáciles. Ser pacífico no tiene ningún valor si se acaba convirtiendo en una herramienta de subyugación y sumisión al poder de los depredadores. Y es que este ha sido el gran truco del lobo. Nos ha hecho creer que las ovejas son pacíficas, cuando en realidad lo que son es cobardes.